proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Lo sobrenatural. Cuando leemos la Biblia, vemos a Dios continuamente realizando milagros, haciendo actos sobrenaturales, comunicándose sobrenaturalmente con la gente, sanando a los enfermos, reprendiendo a la naturaleza, etc. Cuando Jesús vino, hizo maravillas, milagros y mostró su poder y autoridad sobrenatural. Su habilidad una y otra vez. La gente fue sanada, los muertos fueron resucitados, el viento fue reprendido y los espíritus malignos fueron expulsados en multitudes. Ese es Dios. Y como cristianos nacidos de nuevo, ese es el objeto de nuestra fe. Pero, ¿qué pasa con los actos sobrenaturales de hoy? Dios todavía en nuestros días obra de una manera sobrenatural. Esa es la pregunta que intentaré responder en este artículo. En contraste con las obras milagrosas de Dios, cuando miramos a la raza humana, vemos miles de personas lastimadas, personas que anhelan la sanidad, la provisión y que Dios se muestre nuevamente en esa manera. A menudo pensamos que si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué Dios no está haciendo en mí lo que hizo en tantos? La gente acude en masa a aquellos que prometen sanidad, incluso a muchos cuyas enseñanzas son falsas. La idea es aceptable, apetecible y deseable, y la gente la anhela. Creo que a muchos les encantaría usar los poderes sobrenaturales de Dios para su propio beneficio, si pudieran. Y es el verdadero problema. Simplemente quieren usarlo para su propio bienestar y gloria, sin entregarse a Él para su obra, propósito y gloria. Dios es un Dios que obra milagros, pero los milagros se tratan principalmente de lo que Él quiere y, en segundo lugar, de lo que nosotros necesitamos. Lo que queremos no se considera necesariamente en lo que Dios hace. Lo que queremos es importante para Dios, pero no determina cómo obra Él en nuestras vidas. Dios hará en nosotros todo lo que necesitamos para vivir y servirle, si creemos en Él. Y eso incluye actos sobrenaturales cuando sea necesario. Si podemos entender esto y creerlo, nos ayudará a poner la obra de Dios en una perspectiva adecuada. Aunque tenemos una gran necesidad o deseo, debemos considerar principalmente la voluntad de Dios al respecto. Dios ya ha hecho lo suficiente para demostrar que se puede confiar en Él. Él tiene todo el derecho a solicitar total confianza sin hacer actos sobrenaturales o milagrosos. Debemos creer en Él y creer en Él antes de buscar cualquier acto milagroso de Él. Aquí hay una serie de cosas que debemos considerar con respecto a los actos sobrenaturales. Número 1, fe. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo de fe. Todo el capítulo habla de la fe. Los versículos 1, 2 dicen: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, la fe requiere riesgo. Lo que Dios quiere que hagamos por fe generalmente no tiene sentido, porque no parece razonable, siempre parece arriesgado. En segundo lugar, la fe requiere dependencia, una total confianza en Dios. Es intentar acciones que solo Dios puede hacer. Sabemos que no podemos hacer lo que intentamos, pero por fe confiamos en que Dios realmente lo hará a través de nosotros. En tercer lugar, por fe debemos esperar cosas más grandes y espirituales. En Hebreos 11, 8 al 10 dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Finalmente, por la fe también debemos buscar actos sobrenaturales. Hay personas que solo buscan a Dios en el mundo natural y generalmente es porque no quieren ser desafiados a tener fe en Él, más allá de su compromiso o habilidad natural. Es tan difícil para Dios hacer obras sobrenaturales como lo es para Él hacer obras naturales. Es fácil, no es para nada difícil. Para nosotros es solo una cuestión de tener fe en Él. Debemos esperar que Dios haga obras poderosas. Eso es fe. Número 2. La voluntad de Dios. En 1 de Juan 5, 12 al 14 dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Proverbios 15, 29. Dios nunca hará nada que no esté dentro de los límites de su voluntad. No hará nada en contra de su voluntad. A menudo queremos que Dios haga las cosas simplemente como queremos que se hagan o como pensamos que Él debería hacerlo. Pero Dios no es así. No es alguien a quien podemos obligar a hacer las cosas como nos plazca. La gente está frustrada con esto. Muchos incluso lo niegan simplemente porque no obra en ellos como ellos les place. Dios será Dios y nadie más. Número 3. Declarando la verdad. En cada acto sobrenatural que Dios realiza, enseña una verdad, un aspecto de quién es y lo que está haciendo para la redención de la humanidad. No hace milagros solo para hacerlos. Siempre hay una verdad que está enseñando. Y cuando no hay nada que enseñar, no hará ninguna obra. Para Dios es más importante que sepamos la verdad acerca de Él que verlo obrar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Número 4. Gracia. El apóstol Pablo tenía algo en su cuerpo que era una gran incomodidad. La Biblia no nos dice qué es, pero Pablo oró pidiéndole alivio. Le preguntó a Dios 3 veces y las 2 primeras veces Dios no respondió. Pero después de la tercera vez dijo esto: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo respondió con estas palabras: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Espíritu de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 9 al 10. Dios es un Dios que obra milagros y debemos esperar eso de Él. Pero debemos considerar cómo Él obra para que no tengamos expectativas injustas. Aquellos que no buscan milagros de Él no lo hacen porque no tienen fe o no están dispuestos a que su fe sea desafiada. Y aquellos que exigen actos sobrenaturales también luchan simplemente por confiar en Dios, por quien Él es. Por favor, considérelo y busque cosas poderosas de Él. Si tiene alguna pregunta o otra pregunta específica, no dude en hacérnoslos llegar. Y nosotros con mucho gusto le responderemos la pregunta. Ahora, si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, si usted no conoce a Jesús, hágalo todo lo posible para conocer. Dios le bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una
una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.